Movistar TV presenta Vuelta y Media. Movistar con todo. Con celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Vuelta y Media los viernes. Vuelta y Media los viernes. Somos felices escuchando Vuelta y Media por la radio. Es viernes y nadie podrá quitarnos nuestro derecho a gozar hasta cansarnos. Vamos por la ciudad marchando. Vuelta y Media por la radio. Es viernes y amamos este horario. Suenan nuestros corazones explotando. Los dedos giran la perilla del volumen. Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes. Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar. Viernes, Vuelta y Media, no puedo pedir más. Vuelta y Media los viernes. No puedo pedir más. Vuelta y Media los viernes. Bomba de humo laboral. Vuelta y Media los viernes. Hasta el lunes no me ves más. Vuelta y Media los viernes. La verdadera felicidad. La verdadera felicidad, señoras y señores, aquí está la radio, aquí está Vuelta y Media en Urbana Play, en la radio que ves en este viernes 8 de julio del 2022, preparados, listos, ansiosos, nerviosos, movilizados, porque parecía imposible, parecía que nunca más lo íbamos a hacer, porque somos tremendistas, porque somos paranoicos, porque somos apocalípticos, porque pensábamos todo eso, pero finalmente está llegando el día, está llegando el día. Mañana será sábado, domingo, lunes y el martes. ¿Qué? Vuelta y Media en el Teatro Nacional. Estamos, además de nerviosos, ansiosos, inmovilizados, estamos muy contentos y agradecidos con nuestra audiencia que virtualmente se matan por las entradas y el martes van a colmar el teatro, así que los vamos a abrazar y ya decimos a todos los que no pudieron venir, vamos a hacer otros espectáculos más adelante, porque nos encanta, porque nos gusta llevar el programa a teatros y a estadios. ¡Epa! ¿Y a estadios? ¿Y a estadios? Y a estadios, ojo, el martes, Vuelta y Media en el Teatro Nacional y estamos en la previa, como cuando estás por hacer tu 15, tu bar mitzvah, tu casamiento, un entierro, etcétera, etcétera. Qué jodita, porque mucha gente trabajando, Mucha gente trabajando. Recién estuvimos con nuestra vestuarista Roberta Pesci, que es un lujo tenerla a Roberta, es la vestuarista del cine argentino, prácticamente, y además es mi amiga. Y bueno, y nos está dejando lindos a nosotros, Que es un imagínate. montón. Imagínate, Un imagínate. montón, nos divertimos. Prepárense porque Pablo y Julieta van a ser dos potros, No, y Los Seba, vi a los dos. ¿Lo viste a Seba, los cambios que tiene? Julio 1.93. Sí, 1.94. Julieta 1.94. Y pasa algo, ya naturalmente somos mucho más petizos que Julieta. Claro. Pero cuando en esas situaciones te achicás, encima también. te achicás No, más, no. ¿entendés? Porque aparte se probó unos estiletos, ¿se llama así? ¿Estiletos? Estiletos. ¡Pua! Es como cuando llegás a un lugar, están todos muy bien vestidos y vos no. Claro. Ya estás mal vestido y estás peor todavía. La Claro. situación te hace peor. Bueno, así vamos a estar el martes. Los dos bastones y Julieta Pink en el Teatro Nacional. Y el equipo entero. Y los invitados. Mami. No, es una cosa de locos, Bueno, pero hablemos del programa de hoy. ¿Qué? ¿Vas a Sí, poder? adelante, No, Jirafa. eso, si vas a poder. Sí, vamos a poder. Hablemos vamos a del poder. programa de hoy. ¿Hay arengas? Por supuesto, hay arengas. Ya se pueden anotar en el 47756688. Le quiero preguntar a Agustina Neyen Ratti, Sí. nada más. Ahí viene Agustina. ¿Tenemos entradas para regalar? ¿Todavía queda un remanente? A ver, adelante, Agustina desde el móvil. Quedan 20 pares de entradas para 20 pares de entradas. ¿Regalamos 10 hoy y Hoy 10 el regalamos lunes? 10. 10 hoy y 10 el lunes. ¿Vendemos 10? No. No. No, después sí. las donamos. No. Esa guita la donamos. Pablo, Poco. Esa cuando digo Pablo, ¿qué me pasa? Estás enojado. Bueno, Pablo. Ok. ¿Te parece? Sí. ¿Ven? Y acá estamos. Además de para regalar entradas, estamos para arengar. Arengar a vos, que estás por rendir. A vos, que empezaste un emprendimiento. A vos. Que tenés goteras. A vos, sí, que te Dios. metiste en una cuota en dólares. A vos, que simplemente necesitas una arenga. Cambiemos calendarios, creo que alguien tiene el mío. El mío no, porque tiene corazones y Yo no tengo el de Pablo. arbolitos de Navidad es mío. Bien, Pablo volvió después del COVID. Sí. ¿Qué haces, Obla? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el COVID? Pésimo. Pésimo, ¿no? Pésimo por el Pésimo. encierro. ¿Síntomas? Cero, ninguno nunca. No, ¿Le escribiste nunca. a mi vieja que ayer cumpleaños? No.
Escribile hoy y decirle que un síntoma del COVID que te quedó Que se escribe es un día escribir después. a posteriori. Ah, perfecto. Bueno, igual no sos de escribir mucho en los cumpleaños. Casi nada. Por eso, no es personal, no es personal. No, cero. Marta, amor absoluto. Señoras y señores, somos Vuelta y Media. En este viernes 8 de julio del 2022 está el Chacal, está Matías Gerardo Garza con nosotros. Buenas, buenas. ¿Cómo va la vida, Chacal? Muy bien por un lado y pésimo por otro. Me interesa el pésimo. Desde hace ya más de una semana, el cuarto de Superman está con filtraciones de agua. Se está El público inundando. se renueva, el cuarto de Superman, el Chacal le dedicó un ambiente de su casa a Superman. Exacto, a mi colección de Superman. Sí, Es una señal. la vida te está diciendo, La losa- chabón, vas a cumplir 40 en cualquier momento. No, la losa radiante del edificio que se La losa rompió. radiante está no diciendo- no encuentran de dónde. Pero no y- gotea en otro ambiente, en el de Superman. Esa Ahora, es la no, señal. ahora empezó a trasladarse a otro porque se acá está agrandando y ya tenemos una parte en la cocina, una parte en otra cuarto. Es un quilombo monumental. Pero está llegando a la habitación de Clark Kent. No, eso está más lejos, por suerte. ¿Entendés la metáfora? No hay nada más adulto que un problema de humedad. Claro. Hasta los 40 nadie se preocupa por la humedad. No. La humedad está diciéndote, Superman, ya fue. Ya fue, Chacal. Claro. Ya fue, Chacal. No, me rehúso a Yo aceptarlo. un día acepté que ya está, ya fue el fútbol. No, me No, hago más no preguntas aceptaste del eso, fútbol. no. No voy más a la cancha. No aceptaste eso. Acepté. Sí, Yo vas. antes, ¿sabes lo que hacía? ¿Qué hacías? Atenta jugaba con un equipo con Ferro, no me ponía nada verde ese día. Sí. Una boludez. Ah, ¿con qué juega el Atlanta hoy? Mañana con Agropecuario. Ah, ok. ¿Y qué colores tiene Agropecuario? No sé. Ah, ok. Lo pregunto. Verde, rojo. Ah, ok. Está Bien. full. Bien. Los equipos son todos Y grosos. Agropecuario. Bien, igual nos gana, vas a ver. Es Grobocopatel ese. Sí, señor. Sí, Bien. señor. Buah. Buenas tardes. Perdón, ¿Qué? Agropecuario fue el que entró con la camiseta Gracias, victoriando viejo, por al- hacerme de Racing, contra Claro, Racing. Con la de Racing contra Bien. Racing. Re chocho, me dijeron Sí. que los jugadores estaban chochos. Cero humillados los jugadores. Cero. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, Victoria, ¿cómo andan? Victoria, bienvenida, Victoria. ¿Qué día cumples años, Vicky? El 22 de octubre, ya lo tienen. El 22 de octubre. ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! Vamos, Victoria, todavía. Tanta gente que cumple el 22 de octubre, pensé que ya estaba. Pablo. Me anotaron ayer los cumpleaños. No, no Ninguno. tenemos ninguno. Bueno, Vicky, ¿qué está pasando, Vic? Ay, me quiero matar. Me hice la solidaria con una compañera que la operaron el jueves y le dije que trabajaba el fin de semana para cubrirla y ya me arrepentí. Uy, Vicky. ¿Cómo te entiendo? ¿Cómo te No, entiendo? me Cuando quiero uno matar. habla porque quiere ser querido, quiere Sí. ser valorado, ¿Y quiere crees ser que bueno. ese día que estás prometiendo tu Sí. ayuda no va a llegar? No, Y además llega. le dije, sí, yo te curo, esperando que ella me diga, no te preocupes, yo vuelvo. No, minga. Minga. Operación. Pará, la culpa es tuya que te ofreciste, no Sí. le tires Claro. el fardo a la Bueno, ¿Operación, pero una vez es operación peca de bueno. importante? ¿Una operación importante? ¿Cómo, perdón? ¿Una operación importante, grave o...? No, una pavada. Una pavada. Viste que la empatía tiene una fecha de vencimiento muy corta. Sí. Sí. Vos sos Ay, empático 5 minutos. y a las 2 horas decís, ay, quería ser un hijo de... ¿Y cuál es el trabajo, Vicky? Trabajo en una guardería de lanchas. Bueno. Laburo administrativo y ahora que hace frío no sale ni Dios. Bueno, mejor. Y pero tenés que ir hasta ahí. ¿Y qué te perdés por ir a la guardería de lanchas? ¿Qué harías si no fueras? Nada, mirar Netflix. A ver Netflix. Todo es mejor que ir a laburar. Y sí. Ernesto. Sí. Olvídate, sí. No, me acuerdo. Dormir la siesta es mejor que laburar. Claro. ¡Vicky! Ay, decir. Sí, Vas se a va. ir a trabajar porque no te queda la otra. Porque vos te metiste en esa encerrona. Porque vos te metiste en esa calle sin salida. Porque quisiste agarrar un atajo y le pegaste mal al camino. Ale. Vicky, vas a ir a trabajar. Pero cuando tu amiga se recupere, ni tu amiga, tu compañera, ni tu compañera, esa allegada, a esa persona le vas a enrostrar. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, yo te cubrí, yo estuve por vos, a vos te operaron. Yo arruiné un fin de semana para que no te echen a vos. Ahora bancame. El próximo fin de semana me voy de joda, me la tomo toda, me bajo a todo lo que ande parado. Y vos vas a trabajar, amiga operada. ¡Dale! ¡Vamos! Gracias. Qué genio. Un beso grande, Vicky, muy bueno el programa. Gracias. ¿Le puedo manquear entradas, por favor? ¿Con quién vendrías, No, Vicky? escuchen, es para festejar. A mi vieja le dieron una buena noticia vinculada a el cáncer. Y No, golpe queremos bajo, no, festejar. no, golpe bajo, no, Se las pará. rebajé, No, chicos, no. se las rebajé, pero de verdad estoy muy feliz y quiero festejar. ¿Y vendrías con tu vieja? Sí, obvio. Ahora- La hice oyente y vidente del programa de ustedes, así que... Vidente. me encantaría Ahora, es una que- fecha, es importantísimo festejar eso. Mirá cómo le viene No, el de pelo verdad, grande. de verdad. Bla, 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 pero... Y, o sea que 30 lucas puedes poner ante un evento tan Y importante. sí, Obra. con tal de darle una alegría a tu vieja. Ante un evento tan ¿Cuánto importante. cuesta la alegría de mamá? Claro. Ahí tenés. Vicky, Ay, Vicky. quédate en línea privada.
Gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. No vale ahora, de acá al lunes, enfermedad. No, enfermedad ya está. Ya el está. cupo ya está. El cupo ya Ya está. está, piensa en otra. Obvio. Andá a creerle a Vicky, además, que es Claro. verdad. Ah, sí, es verdad, es verdad. Dale, Chacal, dale. No, es verdad. Vos viste mucho cine, Chacal, Yo vi dale. mucho, sí. Me acaba de llegar una foto del techo de casa. Estoy Oh. sí. ¿Te querés Tremendo. ir, Chacal? No. Al revés, no quieres volver, me parece. ¿Querés ir a tu casa con Oblap después? Ayer, obviamente, a Pablo le conté todo esto. Potsipol. Me dio su pésame. No, pero... Es una batalla perdida, Siempre Oblap. piensen algo, la humedad es un familiar malo, se te mete. Sí, Mirá sí. Venecia. Pero una cosa es la humedad, otra Eso- cosa es que llueva dentro de tu Pero casa. de Venecia con eso hizo turismo. Sí, pero no voy a hacer turismo. No, está bueno ir a ver. Tal vez tiene que ser el cuarto de Aquaman ahora. No, no. Ojo que esas manchas de humedad en el cielo raso blanco, les pones unos puntitos, es un cielo, es un atardecer. Claro. Lindo lo que decís, Pablo, es lindo Ojo, lo que decís. Son porque- pecas. Y los agujeros son cráteres. Agujeros negros. Ah. Esta noche Pablo Fábrega se presenta en la ciudad de La Plata, señoras y señores. Oblap, te tiro uno. ¿A qué hora en La Plata hoy? 10:30, función. A las 7 tenés que ir de acá. No, a las 8 Y llego es tarde. A las 7 tenés que ir de acá y es tarde. A las 8 salgo y llego bien y pruebo sonido. Inestable en La Plata, hoy 10:30 de la noche. Gimnasia y Estudiantes están pasando un gran momento. Gimnasia está a punto, te lo digo para que tengas la data. No, me prometí desde hace muchos años Sí. en una función de Rosario, me prometí nunca hablar de fútbol Muy en un bien. escenario en una ciudad donde el fútbol es vida o muerte. Lo dije en Rosario. Bien, Oblap. En la función de Rosario el sábado dije, vengo hablando de una parte del fanático y digo, bueno, me dijeron que no haga chistes con Central News. Silencio total. Sí, claro. No Dije, se rió ¿vieron nada. lo que pasa? Le dije, bueno. Es una locura. Pero para saber, Gimnasia está primero y Estudiantes clasificó a los cuartos de la Libertadores. ¿Y cuál es mejor, Seba? Están los dos Está bien. Primero, ¿Sabe cuál es mejor? Estudiante ¿En qué clasificado. sentido? Estudiantes, El ¿no? mejor equipo de los Seba dos. de Estudiantes. No vi a los dos equipos como para decir cuál es mejor. ¿Cuál que te el otro. cae mejor a vos? No vi a los dos equipos para. Tengo amigos de los dos equipos. Ok. Claro. Tengo a Fede de Liga de Fede Díaz Estudiantes Capo. ¿De cuál es Fede? ¿De estudiantes? De Estudiantes. Entonces yo soy de y estudiante. a Benja Rojas y a Nanos y Sols de Gimnasia y Esgrima La Ale, Plata. su postre favorito es el cuadrado ¿A quién tibio quieres más? ¿A Benja con Rojas helado. o a Fede Lía? Y un poquito más a Fede. Ok, entonces eso de ¿Listo? estudiantes. Sí. Listo, ya está. Pero a Benja Listo. lo quiero también. Bueno, pero ¿a quién tengo querés más más? relación con Fede. Pero por que- tu bueno, culpa, listo. Estudiantes no ganó una instancia muy Eso- importante. ¿Por qué? no sé ¿Qué lo hiciste? culpable. No. Yo estaba viendo un partido. No, un partido. Estudiantes contra el Barcelona de Messi, de todo. Sí. Y. ¿Y? Gol de Estudiantes, un partido imposible para que gane Estudiantes. Se corta la luz donde estaba y perdió Estudiantes. Yo creo que si la luz Fue no tu se culpa. cortaba ahí, Sí. Estudiantes Sí, ganaba. claro que sí. Tiene toda la lógica del Pero mundo. no solo vos crees, hay libros que Hay hablan de libros, eso. Sí, claro. Sí, sí. Sí, claro. Bien, un abrazo a Fede y a Benja, por supuesto. Abrazo muy grande para Fede. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, ¿qué tal? Me quedé culposo con Benja ahora. ¿Quién habla? ¿Por? ¿Por qué? Porque dije que lo quiero más a Fede. ¿Quién habla? ¿Qué dice tu corazón? No sé. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Habla Luis? No Lo sé. estás preguntando, afirmalo, no sabemos. Sí, habla Luis, habla Luis. De Muy Radio bien. Please. ¿Qué día cumplís años, bicho? 22 de abril. Lo Ya lo tenemos. ¿Qué está pasando, Lucho? Bueno, justo un amigo se hizo hoy unos análisis de sangre a la mañana, a las 7, y le salieron altos el nivel de sangre, y bueno, quedó internado ahí durante 2 horas, y vamos arriba medio bajón. ¿Pero qué quedó alto? Perdón, por meter un... No Ojo. sabemos, Ok. por eso salieron los estudios de niveles de sangre muy altos. Aparte había recién arrancado a entrenar de nuevo, todo, y... O sea que bueno, tenía parece mucha que- sangre en la sangre. Eso es lo que le digo. Muy altos los niveles de sangre en sangre. Exacto. Claro. ¿Cómo se llama tu amigo, Luis? Alejandro. No, no tiene nada que ver eso. No, nada que ver. Perdón. Nada que ver. Poca data para el Engara, Sí. ¿verdad? ¡Van a bajar esos niveles! La Con sangre, una la planta sangre, primera. la sangre va a bajar. No, no es bueno eso. ¿A qué se dedica, Ale? Está ahora trabajando en un canal conocido. ¿Puedo opinar? Sí, ¿Me dejan? Sí, claro. Voy a hablar Democracia. muchas boludeces porque estoy 10 días sin decir nada. Sí, Sí, claro. obvio. Para mí este llamado es cualquier cosa y solo quiero entradas para el martes. Voy a ser honesto. Para mí es Sí. agarro No, un no. amigo que tiene colesterol. Yo tengo 612 sobre 100. Claro, y no tiene entradas Y no todavía. tengo camarín. Y se Ah, del supone camarín, que ¿sabes qué hablamos en estos días? sí, me Y el Gran Rex está a una cuadra. No, pero es Te vas a ir a absurdo. cambiar ahí, Obla. No, pero contale Es la otra, la que se absurdo. barajaba. Contale vos. Que te estés cambiando mientras la gente entra en el hall. Esa y de paso buena. te va saludando, se va sacando la Se foto. van sacando fotos, y todo. ahí vos ya te vas. ¿Pero ¿Vos decís que no es un toque humillante eso? No, la gente. Es artístico. quiere Es, ver. es una performance. Ah, ok, Una ok. perfo. ¿Y el frío? Una intervención. Luis, ¿querés entradas para el teatro?
Y ya que estamos, no vendrá. Tu amigo internado y vas a ir al teatro. Pará, ¿hay chances de que él pueda salir y vaya con vos? Sí, sí, no. sí. Ah, entonces- Ponemos, Para mí- No es que, no es que tiene algo grave, sino que... Queremos ver una foto de tu amigo internado, todo cableado. Todo cableado. No. Para mí, Todo cableado. si respetamos y si tenemos amor por lo que hacemos todos los días y el martes en particular, Si vos venís por la guita, hola. pero por ustedes estoy hablando. Ah. Es mucho morbo. ¿Qué? ¿Le vas a pedir el número de la habitación? ¿Llamamos al nosocomio? Sí, ¿en qué nosocomio está? No, ni idea en dónde está. No, tenés que saber. No, esto es cualquier cosa. Esto. Empiezo a sospechar. Nos están boludeando. Nos Porque están la verdad, boludeando. Te voy a- primero, pará. Dale, perdón. Obviamente de medicina no sabemos nada, pero cuando dijo la sangre es muy alta, Valores muy altos de ¿Qué sangre es en eso? sangre. ¿Qué? Mucha sangre dentro de la sangre. Luis, No, pará, Luis, ¿qué es bueno, lo que más querés? La persona que más querés en tu vida, ¿quién es Luis? Ahora es mi hermano. Tu hermano. Ahora mi hermana. Ahora, ¿tu hermana o tu hermano? Todo rari. Hermano. Hermano. Si nos estás mintiendo. ¿Antes quién? Porque ahora el hermano. ¿Antes quién? Sebastián, me agarro COVID de vuelta. ¿eh? No, el martes tenemos teatro. Yo igual... Si nos estás mintiendo, a tu hermano le pasa una desgracia, No, Luis. no, No vos no sos digas quien para eso. decir eso. Vos no sos quien para decir eso. Lo sumo que vos lo pises con el auto. Bueno, tal vez No. es quién entonces. Mirá como ya su cabecita imaginó un accidente. Sí. Pará. Carlos, mirá. ¿Es verdad lo que nos estás contando, Luis? Sí, le juro que es ¿Lo verdad. jurás Sí, por tu tengo- hermano? ¿Cómo? ¿Lo jurás por tu hermano? Lo juro por mi hermano. Le creo. Yo también, pero le creí Yo no. antes de esa humillación. ¿Por qué no lo fiché? Entonces le hablamos a Alejandro, Ah, dale, sí, me que agarro. tiene mucha sangre en la sangre. ¡Raro! Que se equilibre. ¡Raro, Alejandro, raro! ¿Tenés un amigo más raro, Alejandro? Que llama a la radio, pregunta si se llama Luis, confirma que se llama Luis. Quiere 2 entradas para el teatro. Si todo va bien, el martes venís al teatro con nosotros. Y si Luis nos está mintiendo, el Dios en el que cree Pablo Fábregas te va a castigar. Sí. Como castigó a la República Argentina. Metiéndole una crisis cada 10 fucking años. Es un Y como te montón. sacó 41 puntos. 41 puntos, vos lo dijiste, jirafa. Quédate en línea privada, Luis. Chau. Dale, muchas gracias. Chao. Muchas gracias. En realidad nos quedan 3 pares hoy nada más, ¿eh? Hola. Llamen para las ¿No arengas. eran Si 10? dijo 10 hoy. ¿Y ya se fueron 2? Sí. Ah, pensé que eran 5 y 5, No, son pero 10. bueno. No, 10 y 10. Ya No, 3 arengas más. Médicos, no. 3 arengas más. No, ahora que para mí tenemos que recibir a todos casos médicos hoy. No, Ya no, es caso de tendencia. salud No. no va más. Para mí es tendencia. No va Hoy más. es otra cosa. Para mí tenés que sembrar jurisprudencia de alguna forma. Y, hola, tengo una mascota que se llama Pupi que le falta una patita. Dame 2 entradas. Dale, Sebastián. ¿Valorás o no valorás lo que va a pasar el martes? Sebastián tiene nombre, ¿eh? ¿Qué pasa si hacemos Rulo. arenga sin entrada y seguido malo coralo? Qué ortiga que está Guido hoy, ¿eh? Bueno, saben, lo he oído. Sí, sabemos. Eso, ¿ves? No, hay un debate interno en el equipo, Porque es si Guido muestra o no el martes. Es verdad, puede ser obsceno, puede ser obsceno, pero es artístico también. Es médico. Es claro, es tipo para Guinness. ¿Se puede maquillar? Es médico. Tenemos que saber lo que le Sí, está pasando. a ese por tipo. supuesto. A veces, Y cuando no le salen las sumas, uno dice que no, es tonto. Cae. No. Y se puede hay preguntar. que vivir con ese peso. Claro, Sangre, ¿dónde y se está? puede preguntar un médico algún médico en la sala Por que supuesto. suba al escenario. No, tal vez ni le hace falta subir al Claro, médico. verdad. Es más, incluso el médico puede estar en el pullman. Sí. Che. A mí me pueden cargar que soy cabezón y No, a Guido porque bancate tiene el la pito pausa. grande, ¿no? Nada. Bancate la pausa No, después de pero decir lo que estás vos- diciendo. vos Bancate ponés- el silencio. Vos ponés cara Bancate el como, silencio. como que, ay, qué básicos Estás que son. haciendo ¿Qué? referencia a su cuerpo sin su consentimiento. Pregúntale. ¿Y vos que me decís cabezón? Yo no estoy jamás. Hoy te dije llegaste cabezón. acá y dijiste, No. Seba se probó los sombreros, no le entra ninguno. No. Dijiste eso. ¿Falté a la verdad? Dije, no, te pero me quedan todos humillaste, flotando. me Te quedan humillaste, flotando en me el humillaste, aire. me No, humillaste. no terminan de bajar. Me humillaste. Oh, ¿cómo se la Son de ortodoxo, te dije. Tranquilo. ¿Cómo se la Basta de Sí. tus comentarios antisemitas. ¿Cómo se la Si querés dar ortodoxo, das, te dije. Si esa era tu búsqueda, estaba cumplida. ¿Sabés que no? Yo no sabía cuál Te era. burlaste de mi cuerpo. Le voy a decir a mi mamá. Le voy a decir a mi mamá. Te cumpleaños ayer. Sí. No lo saludaste. No. Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola. ¿Qué familiar muerto tenés? Dale. No. ¿Quién habla? Seba, Juli, Pablo, Chacal, ¿cómo andan? ¿Qué Lucas. hace? Normal, Lucas. No ¿Qué querés día- entrada, ¿no? ¿Qué día cumplís años, Luke? El 30 de diciembre. Ya lo tenemos. Qué cagada. No Bueno. puede ser peor esto. Sí, Sí, puede, podés puede, tener puede. la casa que tiene el cuarto de Superman que te gotee, eso es peor. No, peor es tener un cuarto de Superman, Chacal. No, es muy bueno tener un Oteado cuarto peor de todavía, Superman. pero ya tener uno. No, satisfacción. Imagínate limpiar eso con un plumerito Por cada. favor. Ah, lo Ay, redisfruto. hay tierra, Lo en el- re- hay tierra en la capita esta. Lo che. redisfruto, lo redisfruto. Te escuchamos, Lucas. Por segundo día consecutivo tengo que ir a Avenida Córdoba con mi expareja
nuestro retoño, vamos a ir a comprarle ropa a ella, que mañana tiene un cumpleaños. Y es un pijazo total, Seba. Vos sabés lo que No implica entendí la ir metáfora. Yo tampoco. Pero comprar más allá ropa, de ¿no? eso, más allá de eso, Lucas, ¿Córdoba y qué? ¿por qué tenés que ir con ella? Y porque nos llevamos muy bien y me pidió el favor, viste, para que la acompañe, que la lleve con el auto. No, por para, eso, para mí básicamente. me parece bien que Me le está hagas gustando un poquito, me parece, pero bien bueno. me parece bien que le hagas el favor, pero la dejás en el auto y te vas a pasear con tu hijo y después volvés a buscarla. Le van a comprar Y- ropa a la hija. No, la ropa es para ella. No. Es para La ropa es para ella, Claro. que mañana tiene un Es una cumpleaños. boludez. Es raro, ¿eh? Es raro. Sí, pero ¿Cuántos bueno, años encima por tenés? segundo día consecutivo, porque ayer fuimos y llegamos muy sobre la hora y estaba todo cerrando. Lucas, así que hoy tenemos que ir de Esta vuelta. boludez me parece honesta, no la de Sí. recién. Sí, Tengo un tenés amigo razón. con sangre en sangre. ¿A vos te pasa algo con ella todavía, Lucas? No, ya está todo más que superado. Pero mirá digamos. Oblap como igual pueden salir, ¿ves? Sí. ¿Por qué me decís a mí? ¿Y desde dónde a dónde? O sea, ¿desde Buena dónde hasta pregunta. Córdoba? Desde Núñez hasta Avenida Córdoba. ahí donde están los- No es tan lejos. 25 No, minutos. no. No, pero un viernes, Es buscar lugar viernes. para estacionar. No, mañana es un quilombo, sábado, es un mañana. quilombo. Mañana dijiste. Hoy dijo. ¿Hoy? ¿Hoy? No, hoy tengo que ir. Ah, sí, eso Hoy lo está pago. terminando. Claro, ¿eh? yo te diría separate, pero ya te separaste. Claro. Qué condena, ¿eh? ¿Y ella decís que tiene todavía algo con vos? Buena pregunta. No, ya está. Ya está superado de ambas partes, Te digamos. remisea, ¿no? Igual para mí, Lucas, me parece La que esto bifadea. le vendría muy bien a tu hijo o hija, no sé qué género tiene o eligió, Hay que ver Hijo, si. Benjamín. No, hay que ver que Por se percibe Benjamín. pero me parece muy feo lo que decís porque esto le hace bien a la Benja. Ver, aunque ya están separados su mamá y su papá, se llevan bien. Y vos te negás a A Benito eso. le ¿Qué hace tipo bien. de Pero mierda? dos días No me seguidos. niego porque de hecho no es que esto es algo que lo hacemos cada tanto. Muy seguido salimos Claro. los tres a pasear. ¿Cuánto, Pero esto cuánto de ir a tiene comprar Benjamín? ropa, ¿Cuánto tiene Benjamín? Benjamín tiene 4 años. Claro, ya entiende un poco. Como Kiara cuando tenía 4 años. Y Perdón, como vos, ¿y cuando tenías 4. cuál es tu función en todo esto? ¿Es llevarla y bancarla o puedo decirle, che, esto me gusta, esto no te queda bien? Acordarte por qué te separaste. Y bueno, llevarla, bancarla, cuidar al nene que no se mande ningún moco y también opinar sobre lo que se pone, ¿no? Sobre la ropa que No. se va ¿Y por qué probando. tenés que opinar estando montón. separados? No Es un entiendo. montón. Eso tiene una connotación sexual. Sí. ¡Lucas! Vos dijiste te la va. palabra. Te referiste al miembro viril como el acto que ibas a hacer. Pijazo. Firmo, adhiero ahí, adhiero. No hay peor plan, Lucas, que acompañar a tu ex mujer a comprarse ropa. No hay peor plan. Pasó uno que los domingos a la noche tiene que ir a retiro y está más contento que vos. Lucas, tenés que ir a ver cómo se prueba ropa a tu ex mujer. Recomendarle, cuidar al nene que en los locales se portan mal. A los nenes no hay que llevarlos ni a los locales, ni a los restaurantes, a ningún lado. Ni a la escuela. Entonces, a ningún lado hay que dejarlos encerrados en la casa. Lucas, ¿crees en Dios? No, Seba, no creo en Dios. yo Pero tampoco, hoy porque- debería creer, me parece. Sí, porque si crees en Dios, si hay un Dios, algo te van a dar a cambio, hermano, por hacer este gesto, este acto, un viernes a la noche, Y en me una tiene que ciudad dar los convulsionada. centavos, ¡Déjame entonces. hablar! En esta ciudad convulsionada. Entonces vos andá y hacelo, ¿viste? Cuando te dicen por algo hay que hacerlo. Bueno, andá y hacelo y fíjate qué pasa. Y saquemos de una vez por todo este país adelante, con democracia, con los poderes independientes, con libertad, con igualdad y con una clara Vamos, primera Seba. división. Vamos, Seba. Gracias, Seba, gracias. Un abrazo, Lucas. ¿Te puedo pedir 2 entradas, Seba? ¿Sí? ¿Y con quién vendrías? Diego no quiere. Y iría con ella. Sepárense. No le des. Ya está, terminó esa historia. No, soltar, no te tatuaste, soltar Claro. todavía. Mientras ella se prueba ropa, anda a tatuarte. ¿Y a Benjamín con quién lo dejás si viene al teatro? Con el abuelo, queda con el abuelo. ¿El que era el jefe de la barra de Boca, no? Ah, no, ese ya no está. No, ya no está. No, no hay que hacer ese chiste. No, No. Pablo Fábregas hizo Lo ese di- chiste. no, lo dije Sí. yo. No, lo dijo Matías Lertora, perdón. ¿Qué? No, yo fui. ¿Y el abuelo es materno o paterno? Que tiene- Materno. Oh. Es rarísima esta relación. Más rara Muy que la de rara. ustedes dos. Muy rara. ¿Pero por qué no ¿La digo? de Pablo y Julieta? No, Sí. no, no, de vos y Juli. Bien. Temazo, el de cómanse la boca. Sí, Bueno, con hit. quédate en línea privada. ¿Suena como se la Lucas. boca el martes? No, Dale, se puede gracias, decir. Seba. Muy buen tema. ¿La letra es tuya, Ola? Él ahí está participada un poco con Lean Aspis, un poco Bien. con... Bien. Mañana hay punto caramelo, ¿eh? Te digo, Sí, no, claro. no es que todo solo pasa acá. No, Y Juli ya limpió una.
Mañana no. No, mañana va a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. perdón. Y va a estar Dos Urbana menos. Play Club antes. Muy bien. Y Urbana Play Club. Abre muy temprano Urbana Play, ¿eh? Sí. A las 8. Ahí los quiero ver a las 8 de la mañana. Yo voy a escuchar. O poner por YouTube, por Twitch. Bien. Por KZO. Sofi Martínez, Martín Bachiller y después viene Julieta Pink, con Sol Rosales, Juli Shulkin y Tomás Quintín Palma. Hacen Punto Caramelo mañana a las 10 a.m. aquí en Urbana Play 104.3. Gracias. Nosotros hoy lo tenemos al Chacal. Estoy. Un estreno, Chacal, decime. Thor, Love and Thunder, la nueva película de Marvel que entrevisté y ¿Se pueden escribe ver. con 2 O, Thor? No, se escribe Thor y entrevisté a una de las actrices, a Tessa Thompson. Jamás la nombraste. Sí, Jamás. Sí, la nombré. Jamás. Marcador Thompson. La nombré, Sí, ¿sabes por nombraste. qué? Porque hemos hablado de la saga Creed, el spin-off de Sí. Rocky, y es la que hace de mujer de él. Ah, mirá. Muy bien. Tremenda actriz, ¿Y aparte qué hace en Thor? bellísima. Tisa. En Thor hace de Valkyrie o Valkyria, que ya viene apareciendo hace unas cuantas películas, y la entrevisté en exclusiva para aquí, para Urbana. Pueden entrar al canal de YouTube, también en las redes sociales, y ven mi entrevista hablando con ella. Es el Chacal, Matías Lertora, señoras y señores. Está subtitulada, ¿eh? Tenemos música hoy en vivo acá, ¿eh? Qué bueno. Música hoy en vivo Así aquí sí. en Vuelta y Media. A Troden, ¿no? Todo el tiempo. Bien. Ah, pues dije, qué ordinario. No, no. ¿Qué es esto? Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Pam, Buenas tardes, pam. buenas noches. Sí, ¿quién habla? Hola. Ay, tiene una bebita No, chiquitita. corta. Si no va a parir de entrada, porque parió hace Ay, 2 meses, chiquita. le agarro Bien. COVID. ¿Cuánto Ya te tiene? agarraste, boludo. No, primero, ¿tu nombre? Hola. Tranquilo, Sí, ¿tu Sol. nombre? Florencia. Florencia, ¿qué día cumplís años, Flor? 17 de mayo ya lo tienen. Ya lo tenemos. 17 de mayo ya lo tenemos, Flor. ¿Y por qué la arenga, Flor? Porque tengo el niño 9 meses, único, primero. Tenés razón, Pablo. Marido de guardia, 24 horas. Y el chico está enfermo como por 6ª vez en este invierno. No, Flor. Y son así, ¿viste? Ahora Separate vienen del así. pibe. Sí. Yo creo que ya no nos aguantamos un poquito. ¿Y qué excusa la de tu marido, no? Que está de guardia. ¿Quién se la cree, no? No se la cree mucho. Porque además está de guardia en La Plata, Mirá, puedo ir a ver a Obla, ¿Y ustedes dónde viven, Flor? en Capital, en Palermo. Hoy Pablo está en La Plata, inestable, en el Teatro Bar, no se Sí, lo yo pierdan. le diría a Pablo que salga 2 horas antes. Bien, bueno, ¿vas a ser soberbio o no vas a escuchar a una chica que sabe un montón de La Plata? Bien madre, o sea. ¿Eh? ¿A qué hora tiene tenés que estar, Pablo? sabiduría. 22:30 empieza la función. Y a las Acá tenés que 7, tardes a las 7 acá. Como tarde. Pero ¿a qué hora tenés que estar? Voy chequeando con el Google Maps. A ver ¿Sabés qué cuánto va pasa, tardando. Flor? Es que Pablo quiere que los aviones Sí, lo esperen a él. lo esperen a Uy, él. Dios, qué Sí. patada. Me había olvidado de esta parte del programa. Sí, sí, Qué patada quiere en las eso. pelotas que son los dos. Él va 15 minutos antes. No, espéreme, señor piloto, Claro. no. Che, pero hay 400 pasajeros. ¿Y qué me importa? Dice Pablo. Yo fui al Obvio. huergo. Obvio. Qué bárbaro. Sí. Si Sí. yo hubiera chequeado el Titanic, Claro. técnicamente no se hundía, No se dice. hundía. Era Es- así su soberbia. Ese es Pablo Fábregas. Aquí. La gente me decía, mira, con COVID y todo tenés la piel tersa, que no tengo esos 2 monos colgados. ¿Qué del queso micrófono. come Oblap? Qué soberbio. El único. Flor, Sí, acá estoy. no hay una abuela, un abuelo, alguien que te ayude ahí, nada. No, mi familia vive en Luján y la familia de él vive en La Plata. Tenemos muy poca red acá. Voy a decir Pero algo bueno, que ya- pienso realmente. Cuando uno se enamora, entiendo los pajaritos, la mariposa. hay que pensar en esa todo. boludez. Hay que pensar. Hay que ser un poco más estratégico. Sí. Sí. O nos mudamos a Luján. En algún momento tenés que armar un Excel y decir, amor, 100. Le ponemos un valor Ok. alto, amor, 100, dale. 100. Ahora empecemos a restar. ¿Qué hora? Vivimos a 46 Pará. kilómetros uno del otro. O hacer la de Julieta. Julieta se quedó con el 50% de la Patagonia. No, Excel. no. Excel. Eso, Claro, pero dijo, eso, que no eso son pase, no mucho lo en el quiero Excel. contar. Me caso con uno de Bariloche, pero me compro tierra. Me Tampoco. compro, gesto de comillas, ¿no? Claro, sí, podría empezar a comprar tierras por allá En por La Luján. Plata, sí. O en En Luján, sí. Porque aparte el error, ¿sabés cuál es? Perdóname, porque estoy recaliente. A ver. El error es el punto medio. Es decir, bueno, mi mamá vive en la Loma del Orto para el este No, y los tuyos para el oeste. no, Bueno, vamos eso al sería el medio. Vamos mar. a la mitad. No es a la mitad, anda, júgatela. Claro. Júgatela. No, y ahora tenemos otro quilombo con el cumpleañito. ¿Dónde festejamos el cumpleañito de una En la de un Isla año? Maciel. Olvídate. Busca un ¿Para lugar qué? neutral. No, en la casa de ustedes, en Palermo. ¿Dónde vienen ustedes, madre? No entran Pero todos. acá no entramos casi ni nosotros, muy Oh. chiquitos. Y tu lo- casa, ofrecele tu pará, casa. No festejen cumpleaños de un año. Estoy de acuerdo. Yo había dicho la plaza, algo Para mí tranqui, festejar que pero bueno. sobreviviste. No es solo por el pibe. Está bien. Te estás Sí, vos sí, dando un sí, mimo a decir, también. mirá cómo pudimos con esta bataola. ¡Flor! Vamos, ¡Es viernes, Flor! Y tu cuerpo lo sabe. ¿Cómo se llama tu bendición? Juan Simón. Ay, Juan mi Simón, amor. como un jugador de fútbol. Juan Ernesto Simón.
Sí, tal cual, como jugador de fútbol. Flor, Marido de gimnasia. Flor, Pará. Acá. Flor. son las 6 menos 20 de la tarde. Y todavía no. Empezá a tomar, Flor. Empezá a tomar, dale. No, pero no. Al pibe no le va a pasar nada. No, tiene que cuidar una criatura. Flor. No, no puede Sí, ser eso. empezá No. a tomar, decirle No sabés Juan. si da la teta, ¿Cómo no te sabés. quiero, hijito mío, hijito No. hermoso, te quiero? El nene se va a empezar a reír, no hay nada más lindo que un bebé cuando se ríe, No, Flor. no, Sebastián, Buscá la no. sonrisa de tu hijo, Flor. No, no. ¿Querés que tu hijo sea feliz, Flor? Sí, vamos, voy a Empezá a tomar fuerzas de entonces. vecino después. Un beso grande, Flor. Para, entradas. ¿Qué entradas? No, Tu se la marido está de merece. guardia, vos Se la estás con el merece. pibe. No No, se podés la merece. venir, Flor. Bueno, pero va a conseguir. Va a Pero conseguir. es martes. Che, escúchame, ¿podés ir con el bebé a UPA? No, Sí, no, sí, no, sí. no. Sí. Gremlins en el teatro no. No, sí. Sí, No. podés ir con el bebé a UPA. ¿Qué no? Queda bien Sí. decirlo, pero después no te dejamos entrar. Acá vamos a No, decir, sí, no. venga. Ay, venga, aquí tenés 4 pibes, sí, somos family friendly. No, no. En la puerta va a haber un señor que te va a decir, a mí no me importa nada, O vos te no deja pasás. en ese Bueno, locker. quédate en línea privada, Flor. Muy bueno el programa. Muy bueno. Besos, muy buen el programa. Muy bueno. Hoy estamos a 8 años de que Alemania le ganaba 7-1 a Brasil. Qué ganas también de que pase este mes y dejemos de tener efemérides Qué cada día rato. histórico, jirafa, ¿eh? ¿Qué pasó? 7-1 Alemania le ganaba a Brasil. ¿Y nosotros qué? Le ganábamos a Holanda por penales un 9 de julio. Mañana se cumple aniversario y nos íbamos a la final con Alemania que perdíamos 1-0. Pero 7-1 le ganaba a Alemania. Una exhibición alemán tremenda. Claro. ¿Sabés qué siento que no lo aproveché? Como ¿En qué River sentido? Atlanta, se va. Estábamos en... Sí, como River Atlanta. Y Estábamos después le en- ganamos 1-0 a pesar de que les Qué regalaron un lindo. penal. Qué lindo Echenique, no me olvido, ¿eh? No me olvido. Ya sabes. No me Ese olvido. 1-0. No me olvido. Ese 1-0 de Atlanta River, como cuando sorpresa y media iba Francesco y espontáneamente le da una sorpresa a un niño, ¿viste? Como no. ¿Esto está bien? Esa es la prepotencia de Bober. No, Es la no me prepotencia de gusta Bober. cuando decís Bober, me da ¿Quién es muchísima Bober? bronca. Boca y River, la prepotencia. Es como gambito de dama, me da No, bronca es la etimológicamente. Bober, Bober, No. Bober, Bober, Bober. ¿Por qué no rica? Bober, Bober, Bober. Es la prepotencia No, de Bober. porque Bober es por Somos lo Boca más y River. grande, Sí, sí, tenemos yo más entendí. guita que todos, No. pero están los dos afuera de la Bober. Libertadores. Los dos afuera. Y La Atlanta- verdad, como país nos hicieron quedar horrible. Oh. Ganen. Pero si está Vélez y es argentino. Qué Gracias, feo. gracias, no, Oblap, no, yo no gracias. sé si puedo seguir este programa. Bien. Eso es Bober, ¿ves? Argentina, No Ahí me tenés, gusta, ahí que digan tenés. Bober, Ay, no me ¿cuándo gusta. empezó lo de Bober? Hace No me Poco. gusta Ah. Bober. Brangelina es un y todo colegio eso. carísimo el Bien. Bober. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Sí, ¿quién habla? Luis. Bienvenido, Luis. No tiene ganas de hablar, Luis. No tienes ganas de hablar, pero bueno. Sí, sí. ¿Estás manejando? Sí, voy rumbo a la universidad. No, no. Luis, no podemos hablar con alguien que está manejando. Te cuidamos a vos y cuidamos a los demás y cuidamos, en definitiva, al país. Díganos gracias. Hasta luego, Luis. Chao, Luis. Uy, Mirá pobre cómo se Luis. perdió las 2 entradas después de llamar un mes. Mirá cómo se perdió. Sí, pero está manejando. Tenemos que dar el ejemplo. Sí. Lo podemos llamar ahora y darle las 2 entradas. Sabés que no va a pasar. No va a pasar. Guido no quiere. Está Está re manejando. ortiva, Guido, ¿eh? Está como nazi. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Hola, Sí. sí, César habla. César. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? Sexy. Bien, bien. ¿Qué día tal? cumples años, César? 19 de septiembre, ya lo tiene. No sabes si lo tenemos. Ya Sí. lo tenemos, Sí, César. sí, sí, ya lo tienen. ya. Bueno, Lo te había escuchamos, escuchado. César. Primero, bueno, es un honor hablar con vos y con ustedes. La Wow. verdad que Gracias, los quiero César. Un montón. los Gracias, quiero un César. montón. Gracias, a vos, César. A Seba, a ¿cómo es? A Julieta. Como es a alta. Pablo. Y al todos. Chacal. No, a mí no me nombra, no. Y al Chacal, bueno, a todos. Muy Ah, bien. bueno, viste, Sousa no, no, ¿cómo, Díaz. cómo me disminuye? ¿Qué más, Soy César? despeinada. Bueno, el tema es así, mirá. Pagué el alquiler, pagué unas cuentas y Serapio. se me fue el aguinaldo a la Sí, miércoles, sí, así como sí. lo cobré. Sí. Y claro. Qué raro, ¿no? Así, ¿De qué laburás, así, César? laburo en seguridad. De seguridad privada sería. Hola. Sí, sí. Estoy pensando, ¿qué haces exactamente si es que lo querés contar? ¿Estás ahí en... ¿Sos seguridad, en tarea administrativa? ¿Ponés las Sí, alarmas? soy de seguridad en un colegio privado acá en Capital. Sí, sí, en este momento estoy por entrar a la guardia y aproveché un ratito antes que llegué para llamar y hablar con ustedes. Qué bronca gastarita en algo que no te da satisfacción. Es tremendo, ¿eh? Es una buena Sí, no, observación esa, me sorprende. Sí, la verdad, sí, sí.
Y encima todavía tengo más gasto, porque se me rompió el lavarropa hace unos días y tengo que poner 15 lucas así de una para que me lo entreguen. Así que seguimos con los gastos, ¿viste? Pablo... ¿Ya te dijeron? Pablo instalaba lavarropas. Y reparaba. Reparaba e instalaba. Una vez le sobraron piezas Sí. y dijo, ¿lo mío no será la comedia? En un italiano. El primer lavarropas italiano de esa marca que venía de Argentina valía como si te dijese 6 veces el ruso. Los lavarropis. ¿Marca lavarropi? Marca primerísima marca. Justamente me estaba acordando de Pablo en estos días con el tema del lavarropa, ya que sería quizás algo para la consulta industrial de él, ¿viste? Poderosa. Porque resulta que ya por segunda vez le cambió lo que sostiene el trombo, una cosa así. Los patines. Que se carcome con el jabón. ¿Eso es verdad? ¿Puede ser o nada que ver? Supongo que te referís a lo que retiene el tambor en su lugar cuando centrifuga y eso. Claro, sí. En teoría no entra, si es eso, no entra en contacto con el agua, en teoría. Así que por ahí es otra cosa, pero... ¿Con quién vivís, Luis? A Seba le encanta lo esto. mismo, ¿viste? ¿Con quién vivís, Luis? Exacto. Uy. Puta madre. ¿Con quién vivís, Luis? Luis era el que estaba manejando. Ay, No, ¿cómo no? No le corte, que Sí, muchas cortale gracias. porque casi se manda pará, una. que estacione. Estaba, dijo, ahora no lo está. ¿Estás estacionado ahora? Sí. No, hola. ¿Estás estacionado? Luis? Hola, yo soy César, estoy hablando yo. César, ¿estás estacionado? No, yo soy el guardia de seguridad que está ¡Ya en el sé! colegio. ¿Estás estacionado? ¿Sí o no? No, estoy en un guardia. Está parado. Ah, estás parado, entonces estás estacionado. ¿Con qué vas a chocar? ¿Y dónde se presentó la confusión? ¿Y por qué dijiste que estabas manejando? No, yo no dije nunca que el que estaba manejando era Luis. Por Pará, eso ¿yo me quién llamaste soy? Luis. Yo escuché que estaba manejando. Yo también escuché ¿Dónde que estaba estamos? manejando. ¿Estamos en metro? Dijiste, estoy manejando. Dijo, yo no estoy loca, dijo estaba manejando. El que estaba manejando era Luis, eso es lo que yo dije, que fue el llamado anterior que le cortaron. Nosotros somos muy fachos del susto. Ahí escuchamos una cosa, cortale. César, Yo soy César, el que estaba trabajando ese El de la ensalada. y te pregunté varias veces con quién vivís. Ah, ¿con quién vivo? Con mi hija y mi señora. Hola. ¡César! Sí. Vamos, Dale. El aguinaldo se fue. Sí. Rápido se fue. Como un win derecho. Como era el pájaro Canigia. Rápido se fue el aguinaldo. Pero ¿sabés qué? Tenés a tu mujer y a tu hija. Sí. Y con ella vas a compartir momentos de felicidad, de alegría. Ellas no se van. Ellas no se van, ellas están con No, vos. sí. En las buenas, en las más o menos y en las malas. Entonces, Sí, ok, el aguinaldo se va. Es puro material. Si necesitas guita, Pablo te puede prestar. Bueno, bueno, dale. Lo importante es estar con tu familia. Sí. Mirá si serás importante, que haces seguridad. Imagínate la seguridad que estamos para ellas también. Sí. Vamos, César, carajo. Gracias. Muchas gracias. Bien, César. Poderoso. Abrazo grande, César. Muy bueno el programa. Entradas, por Ay. Sí, sí, línea obvio. privada para César. Yo me sí. siento usado. Y sí, hola. Está bien, un poquito que te usen no está mal, ¿eh? Un poquito. Son las 5 de la tarde, 46 minutos en la República Argentina, 12.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media. Poderoso. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth that kept the junkie with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetable
shows, and the cocaine knows ya. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. So Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Vuelta y media. Banderines, bandera de todos los equipos, golosina. Camiseta, banderines, golosina. Útiles escolares. Dólares. Flaco. Bandera, golosinas. Flaco. Sí. Dijiste dólares. ¿Eh? Sí, dijiste dólares. ¿Dólares? No. No, ¿Te pareció? Perdón. Escucha. Bandera, golosinas, instrumentos musicales, vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm. Flaco. Sí. ¿Estás vendiendo vacunas? ¿Vacuna? ¿Cómo voy a vender vacunas? Dijiste AstraZeneca. No, te pareció. Test negativo, test positivo. Hisopado negativo, positivo. ¿De verdad te...? Golosinas, certificado para viajar de positivo. Flaco. Sí, ¿Cómo es el certificado positivo? ¿Para qué te no sirve? entiendo. ¿Me dejás laburar? ¿Qué vendes? Dólares, Eso golosinas. quiero dólares. ¿Eh? Necesito dólares. Voy a llamar a la policía, ¿eh? No, escúchame. Golosinas, instrumentos musicales, pelota de fútbol, de Racing, de ping-pong, pony, paseo en calecita, dólares, euros. Necesito dólares y un... ¿Policía? un test ¿Oficial? Dígame, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, oficial. ¿Algún inconveniente? Sí, el señor. Yo estoy trabajando y el señor me interrumpe. Señor, ¿Yo? ¿no está dejando trabajar al hombre? Yo soy estatua viviente justo para acá al lado. No, no es Estatua estatua viviente. A ver, hágame una estatua viviente. ¿Es estatua viviente? Buah. Golosinas, banderas de los Cualquier equipos, cosa me banderines, avisa. camisetas, gracias. Camisetas de rock, camisetas de Aerosmith, de Sting, Dólares tenés. de Coldplay. Dólares. Dólares, Eso, quiero dólares. Quiero Vacunas. dólares. Quiero dólares. Quiero todo yo. Sinopharm, AstraZeneca, Ya me tengo que comprar billetes, sí o sí. hisopado positivo, negativo, lo que quieras. ¿Eh? ¿Qué? Sí, necesito. ¿Qué? Sí, voy a viajar. Oficial, No, te estoy contando algo. ¿No? él se quiere ir del país y quiere comprar dólares en el mercado clandestino. Buen hombre, los dólares se compran en el banco únicamente. ¿Para Vamos. qué voy a querer dólares si me estoy yendo a San Luis? Deje trabajar a la persona que Sí, está estatua trabajando viviente. honestamente. Golosinas, golosinas, Deme su DNI. No, estoy viendo estatua viviente. Deme golosinas, su DNI. golosinas. No voy a... Una más y me lo voy a tener que llevar, ¿eh? Y sí, llévatelo. Me lo voy No. a tener que llevar, Sí, ¿eh? llévatelo. Soy estatua viviente. Estoy Dólares, trabajando acá. dólares. ¿Ves que está diciendo dólares? Golosinas. Dijo dólares. Grandes valores, entendí Sí, yo. grandes Grandes valores. valores del tango. Sí. ¿De qué estás hablando? Sinopharm, AstraZeneca. ¿Ves que vende vacunas y certificados No, también? no, no, usted está alterando el orden natural de la calle. Venga conmigo, vamos a charlar un ¿Por poquito. ¿Qué? Que siga trabajando Soy usted estatua- tranquilo. Bueno, llévame a UPA. Cualquier Soy cosa estatua me viviente, avisa. llévame a UPA. Cualquier cosa me avisa.
golosinas, faso. ¿Vendés Faso también? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Útiles escolares. Necesito refuerzos para que se lleven a Sí, un llévense al boleto. señor. Llévame a UPA. Euros. ¿Vendés o no vendés? Ahí está viniendo el patrullero. Ah, bueno. La verdad, no se puede trabajar. no se puede en este trabajar. país, no se puede trabajar. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes, en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 54 minutos en la República Argentina, 12:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Aquí estamos como todos los viernes con el Chacal Matías Lertora. Y mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien cuando estornuda a otra persona, por más que sea desconocida, le dice salud. Buenas tardes, gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8, vuelta y media, aquí en Urbana Play 104.3, en YouTube, en Twitch, en Caseta Hoy, en todo el mundo te decimos buenas tardes, buenas tardes. Vuelta y media. Cada tarde dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Vuelta y media. Un montón de amor. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know you'll be at my show, watching, waiting, commiserating. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Late night, come home, work sucks, I know. She left me roses by the stairs. Surprises let me know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Keep your head still, I'll be your thrill. The night will go on, a little windmill. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Keep your head still, I'll be your thrill. The night will go on, the night will go on, a little windmill. Blink 182, cuando faltan 3 minutos para las 6 de la tarde en la República Argentina. Vos ya conocés la calidad de los productos Jual. Probá ahora los jugos de aloe vera orgánicos Jual, que te brindan las vitaminas y minerales esenciales para tu organismo, dando apoyo inmunológico, una buena digestión y restableciendo el colágeno. Lo podés encontrar en sus distintas variedades, natural,
naranja, miel, con arándanos y con clorofila. Tómalo solo, mezclado con jugos de frutas. También podés endulzarlos con stevia Jual. Además, no contiene agua ni azúcar. Es apto celíaco y diabéticos. Podés pedirlo en las mejores dietéticas y farmacias del país. Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Somos felices escuchando Vuelta y Media por la radio. Es viernes y nadie podrá quitarnos nuestro derecho a gozar hasta cansarnos. Somos Urbana Play. Y estamos en YouTube. Suscríbete. Activa las notificaciones Y recibí todas las novedades. Urbana Play. Tu radio. En el formato que quieras. Ya llegó a los cines Thor, Amor y Trueno de Marvel Studios. Estas manos alguna vez se usaron para combatir. Ahora son humildes herramientas de paz. ¿Puede un superhéroe, un dios, tan solo renunciar? Tú no eres como los otros dioses que maté. Tienes algo por lo que luchar. Disfruta de Thor, Amor y Trueno, ahora solo en cines. Conocé el Citroën C4 Cactus y sorprendete. Diseño provocador que realza el ADN de Citroën. Con 11 ayudas a la conducción que hacen tus viajes más seguros y un moderno motor turbo con una potencia de 165 caballos de fuerza. Citroën C4 Cactus. Ser original es irresistible. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. ¡Diego Ramos! Buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Estoy tirando un viejazo, pero bueno, muñeca brava. Me fui, pero querían que siguiera la historia mía, entonces a mi personaje le tiran ácido en la cara. No. Todo envuelto como momia. Vuelven, me sacan las vendas y era Fernando Tobio, otro actor. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Ronnie Arias, Evelyn Boto, Harry Salvarrey y Sofi Martínez. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacé revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia. Perdernos. Llegó a Calle Corrientes la comedia teatral más desopilante del año. Mi madre, mi novia y yo, con Sebastián Presta, Graciela Tenenbaum y Victoria Almeida. Dirección, Diego Reinhold. Mi madre, mi novia y yo, de miércoles a domingo, en Paseo La Plaza. Entradas en el teatro o por PlateaNet. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que yo quiero. Dígalo. Es un lugar. Lo que yo quiero. Es un lugar. Dígalo. Es un lugar. Nuatón, lo que vos querés. Hey vos, sí vos. ¿Ya escuchaste el nuevo álbum de Harry Styles, Harry's House? Subí el volumen y escucha hitazos como Acid Was y Late Night Talking. Ya podés encontrarlo disponible en todas las plataformas digitales y disquerías del país. Harry Styles es Sony Music. En instantes viene la vuelta en Cabify. La oportunidad de transformar el regreso a casa en un momento para disfrutar. Si tuviste un día complicado, contanos por qué te mereces volver en un viaje cómodo, rápido y seguro y te regalamos una vuelta así de gloriosa con Cabify. Cabify, la ciudad es tuya. En minutos, Movistar TV presenta los recomendados de la semana con Matías Lertora. Todos tus contenidos en cualquier momento.
televisión en todos tus dispositivos. Movistar con todo. Con celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Bastille, en Argentina. El próximo 7 de septiembre en el Luna Park. Conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar o en la boletería del estadio. Produce Foggia. Conoce el nuevo antitranspirante Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante para cuidar tus axilas. Dove Men Care. Protección más cuidado. Una mejor protección. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Llegó a tiempo. A continuación, Matías Lertora habla de cine y series en Vuelta y Media. Seis de la tarde. El cuarto de Superman se está inundando. En un rato, en Vuelta y Media, te regalamos viajes en Cabify. Vos que tenés que volver a tu casa, a tu trabajo, a visitar a tu pareja. Hoy es el día, llamás al 47756688. Ahora, ¿me lo repetís? 47756688 y nos contás por qué mereces el viaje en Cabify. Te lo voy a decir ahora para que después no te veas en el espejo. ¿Qué tengo? Tenés en la frente... Venimos de 7 minutos de no aire. No, ¿Me lo porque podrías haber no dicho te ahí? estuve viendo en la tanda, te No veo. pasa nada, no pasa nada. Entonces tenés arriba en la frente, arriba, una raya roja te habrá quedado del auricular, Me no sé rasqué qué. recién. Te rascaste recién. Gracias. De nada. Eso no lo puedo modificar. Simple, directo. Claro. Oh, Dios, va. Gracias. No tiene nada de raro, no ser infantil. No, basta. Nada de raro. No, sí, tiene raro que lo mirás. No, al revés. ¿Cómo lo voy a mirar a mi amiga? Hay días que estuve hay maneras y maneras de ver a con la el gente. rímel todo corrido y no me ¿Qué? lo había dicho y lo reté, lo incriminé. Uy, la agarró la del Diego, ¿eh? No. Yo se lo dije. Acá claramente. Es un orgullo la claramente. Claramente. Pablo y el Chacal me envidian porque les gustaría tener una amiga. Yo tengo amigas. Y ellos como erotizan. Tengo todas amigas. las- ser amiga Tengo de muchas ustedes. amigas mujeres. Ellos erotizan Perdón, todas las ¿puedo relaciones. ser amiga? Pensé que ¿Puedo éramos ser- amigos. Sí, yo ¿Puedo también ser pensé amiga? que éramos amigos. Bueno, listo. ustedes no. Ustedes no me consideran amiga. Yo te considero mi amiga. No hay- Yo te escribo, no hay te invito a tensión. lugares, hablamos. Vos no me considerás amigo por no hay tensión sexual y a Seba sí. Basta. Y al Chacal lo mismo. Les voy a contar algo. Mientras los estuve escuchando, Sí. en un momento me empecé a sacar la ropa y dije, ¿qué me pasa? Y yo, pará. ¿Qué me está pasando? Te ibas a bañar, Obla, no tenía nada que hacer. Era la tensión sexual. Dale, Obla. Dale. Erotizás todas las relaciones, Claro. Obla. Es una patología que ¿Cómo tenés. vivís erotizando? ¿Cómo vas al chino y te erotizás? ¿Cómo haces todo? No, esto es feo. Que digas que No, a un que chino se- no se lo puede erotizar. No. No, me agarro con Xenofobia. Xenofobia sexual. Quiero denunciarlo. No, pero digo que va a la ferretería. No. ¿Eh? No lo cambies. No, ¿Qué es no, la no, ferretería? ¿Qué pasa? ¿Cómo Te están puedes esperando? excitar con un chino, ¿por qué no? Se está Poeta? tratando con el chino. No, no. Me quieren hacer No, morir. no. Me van a no. hacer morir. No, a mí me da vergüenza. ¿Eh? Dios mío. Yo estoy incómodo. Es, Todo el es tiempo se incómodo. tergiversa. Esta mesa de No, mármol no no. tiene paz. No, nunca. No es de mármol. Está bien que no sea. Bien. Bueno, Chacal. Bueno, estrenos. A ver. ¿Cómo No traigas les- todas de dibujitos. ¿Es ¿eh? comedia? Todas de dibujitos no. ¿Es comedia? No, no, de dibujito no hay ¿Puedo ninguna, decir algo, pero. perdón, antes de empezar? Sí, claro. Siento que esa silla vacía me está velando. Y un poco frío, Obla. ¿Querés que la saque? Un ¿La poco saco? sí. Siento que me está velando. Ahí va Guido. Siento Para que- Guido. Guido arrastrala. ¿Cómo le gusta robar cámara a Guido? No, Cada vez más. encanta. Cada vez Después más. manda captura de pantalla, mirá cómo salgo, Sí. dice. Le ¿Viste dice cómo a se las la- chicas, mírame, Mirá, sí. mírame, y 6, que seis. me voy a cruzar, Vas a dice. ver la fuerza con la que saco la silla. No, dice, aparte camino, ¿sabes por qué camino encorvado? No, Dice, vos te reís. Había una Guido dice, mirá cómo corro la silla sin las manos. webcam en la calle Sí. Mitre y Rolando, en Bariloche. Te saludé desde ahí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, cada persona que iba a Bariloche, yo le decía, avísame cuando pases por Mitre y Rolando que me meto en la cámara que está pasando en vivo eso. Y entraba, era La en vez que unas me caí épocas. de la losilla ese viaje. Fue a Mitre y Rolando y me saludó. No, la pasamos bien. No, con ¿cómo jirafa. forjamos nuestra amistad? Sí, claro. con estas bases Con estas sólidas. cosas. Vos erotizás todas las relaciones, Claro. Obla. Ahora, escuchen el mensaje.
Cuando pases por la cámara, Mirame. Saludame. Tenía 10 años, Julieta estaba nueva. Sí. Por favor, Seba, iba a tercer grado. ¿qué tenés Sí. puesto, Seba? Un enterado de jeans sin remera. Esos de nieve, Julieta tirabola. todavía creía que. Tengo los rulos mojados y un enterito de jeans sin remera. Dejate de joder. Un estreno, pero comedia, Bien. romántica, Sí. esas cosas No todo. lindas. No La- tengo la comedia- menos de dibujitos animados. No, Quiero- no puedo, porque aparte tengo que empezar porque entrevisté a Tisa Thompson por Top Love and Thunder, Amor y Trueno, a ver, tal vez pasa ahora por YouTube, Twitch y Caseta o alguna imagen de dicha nota o el tráiler de la película, que es la número 20, y ya perdí la cuenta de películas de Marvel, y es la tercera película de Thor en solitario. Thor es el personaje rubio, el dios del trueno, el que tiene el martillo, Sí. interpretado por ese facha total de Chris Hemsworth. ¿Lo tienen? Sí, total. No, no lo tienen. Bueno, Sí, perfecto. obvio. Bueno, si nos vas a subestimar, no, porque andá, todo pasa. Perdón, no para ese- nada, estaba ¿no es- Maya. ¿No es también un grupo de hermanos todos homogéneos? Sí, re. Son todos homogéneos. Sí, sí, Todos homogéneos. Son todos homogéneos y muy hegemónicos. Y que se parecen tanto que cualquiera puede actuar en cualquiera. No, en realidad no, vos estás diciendo de en Hollywood el Los chiste de Pauls, los decís Chris. Los Crisis, que son muchos Chris, que están Chris Hemsworth, Chris Pine. Que Walter y Rival. la- Hemsworth son todos rubios de ojos Ah, claros. sí, son dos rubios de ojos claros, tenés razón. Decile a la Eh, industria, vos que sos amigo, hagan comedias románticas. Y pero están en baja, Juli. No están No hay teniendo el público. éxito. No, las comedias salen en las plataformas. No están teniendo el éxito de antes. Bueno, la cosa que Thor Love and Thunder se estrenó es una comedia de superhéroes, podríamos decirlo. Particularmente a mí no me fanatiza este tipo de cine. El director es Taika Waititi. ¿Cómo se llama? Taika Waititi. Buen nombre. Mirá. Buen Es nombre. neozelandés. Pero ¿cómo le dirán, no? Taika. De apodo. Taika. O yo le diría Waititi. Puede lo llamarías por el apellido. Sí, porque querría Si sentirme tenés un especial. apellido así, usalo. Usa, puede ser. Si O te le llamás podés- Waititi, usá O le diría Waititi. Titi. También. En el Huergo usamos apellidos. nada más. Siempre, obvio. Entonces o sea, es Waititi. diminutivo, seguro que te decían Fabre. No, Fábregas, es una fábrica. Ah, ok, perfecto. Pero Qué vos sos buen Fábregas o apellido, Fábregas. que tiene. En el Vites también, por apellido. Bueno. Cuarto, quinto año ya por los nombres. Alguno. Es raro, pide 13 años llamándose por el apellido. Si te gustan las películas de Thor, si te gustó Aplaudí. si te gusta la anterior de Thor Ragnarok, esta te va a gustar. De vuelta no es el tipo de cine que yo comulgo. Seba no Porque sabe tiene cómo demasiado humor. A mí me saca de eje cuando hay una muerte de alguien importante o algo así y al minuto y medio se están cagando de Pero no risa lo como saca de eje si que- eso no hubiera sucedido. lo Ahí estamos saque- viendo pero- las imágenes. de Hablado la en terapia, película. Julieta. Sí, Y no, pueden ver la nota en el canal de YouTube de la radio. Pablo que siempre dice te Tisa Thompson. destaca que no puede hablar en serio. Batman. o No, bueno, Superman. yo estoy en contra de esa teoría. Ahí estamos viendo la nota. En este momento hay esas Tisa Qué lindo Thompson. rulito. Hermosos rulitos. Lo quedaría por tener esos rulos de nuevo. Mirá jirafa. qué lindo. Para mis 50 quiero que me Creo que lo regalen estamos rulos. escuchando, ¿eh? Ayer vi Ahí está. me ¿Querés que dormí te comiendo un traduzca? comercial de pelo. Ahí estoy yo. Dice que de cero puede salir pelo. De cero, Les cuento el dato. Mientras estaba haciendo esta nota me estaba inundando por primera vez. O sea, la estoy haciendo fuera del cuarto de Superman, la nota, y estaba ¿Entendés muy todo lo nervioso. que te dice en inglés? Todo, sí, claro. En un obvio. momento decís, esto no lo entendí. No, todo, siempre. Nunca me Pasa pasó. a veces de entender todas las palabras y no entender la oración. No. Muy bien. No, soy en ese sentido soy bilingüe. Muy bien. Tengo pésima pronunciación, pero Lo importante es hablar y entender. En la última Batman, mi querido Chacal, Sí, sí, de ese Polito. es mi conflicto de cuando entro a una película Sí. de superhéroes o cuando no logro entrar. En la última Batman particularmente, sí. cuando se toman tan en serio y se termina vistiendo de Batman, Claro. es difícil el código. Es Y más bueno, difícil. es la famosa suspensión de verosímil. Es el pacto que el espectador hace con la 10 obra. años, así. Eso lo compro, por eso también puedo ver un montón de películas. Ahora, cuando Batman se viste pues diciendo, mi padre me ha dejado, necesito psicológicamente sanar esta herida, ahora que me he visto de vampiro y me voy a cagar a piñas. Es raro. Es raro. Es raro. Sí, Es sí, raro. claro, es raro. raro. Pero bajo ese punto de vista es raro también. Pasemos a el segundo estreno. Bueno, no te importa lo que digo, listo. No, sí me ¿Sabes importa. qué? Tengo COVID de vuelta. Tenés Te razón, canceló, Pablo. te canceló. Segundo estreno. En Amazon está la serie La Lista Terminal, protagonizada por otro de los ¿Es Chris. comedia? No, no es comedia, protagonizada por Chris Pratt. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Un comando de Navy SEALs, estos grupos especiales que hacen operaciones yankees, ¿viste? Sí, Son SWAT, recapos. tipo SWAT. Sí, pero que son los más capangas de los más capangas. Sí. Están en una misión de estas ultra secretas en un país Extraño. Del no me extraño, acuerdo. de Oriente y
sale mal. Esto no es un spoiler. Está en el tráiler y está en la sinopsis y pasa en los primeros 8 minutos del capítulo. Sí. Mueren todos, son 12 personas, mueren todos menos él. ¿Y le pagaron a esos 11 actores? ¿Le pagaron igual? Sí, claro. Sí, 8 minutos. Sí, 8 minutos habrán cobrado el bolo, seguro. Mueren todos, eres el único sobreviviente. No es spoiler, esto pasa en el tráiler. Acaba de decir que sale en el tráiler. Está en el tráiler, está en los sinopsis y está en los primeros minutos. Bueno, y él sobrevive a eso y queda con un estrés postraumático tremendo. Empieza sus sesiones de terapia a imitar y empieza a percibir y a pensar de lo que pasó allá. No fue casualidad, o sea, como que alguien los había vendido porque la misión estaba bien planeada, como que estuvo todo así y empieza a sospechar que esa amenaza lo siguió a él para Estados Unidos y a él le dicen que no, que está paranoiqueado por todo lo que vivió y a partir de ahí, esto sí ya entra en el terreno de spoiler, por eso no lo voy a seguir diciendo. Vemos nosotros como espectadores qué es lo que fue pasando en realidad en esa misión y qué es lo que... ¿Te gustó esto, Chacal? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Te tiene que gustar la acción, te tiene que gustar el thriller y meterte también ahí en ese código, pero si te gusta este tipo de conflictos bélicos, está bien, se deja Zarpale la lata. Es el Chacal, Matías Lertora, en un rato sigue aquí en Vuelta y Media, 6 de la tarde, 13 minutos, 13:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, lo dijimos 1000 veces, lo vamos a decir 1001, el 12 de julio, el martes volvemos al teatro y Fiat Pulse te trae esta increíble experiencia. Gracias a Fiat Pulse por acompañarnos. Fiat Pulse, el nuevo SUV de Fiat, un vehículo diseñado para aquellos que viven intensamente. Fiat Pulse y Vuelta y Media te llevan a impulsar tu pasión en vivo desde el Teatro El Nacional. Snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Motivation. I found me a new foundation. Yeah. Taking my new salvation. And I'ma build my own foundation. Yeah. Oh, baby. We all know, can't break my soul. If you don't think it, you won't be it. That love ain't yours, can't break my soul. Trying to fake it never makes it. That we all know, can't break my soul. Can have the stress and I'll take less. I'll justify love. We go round in circles, searching for love. We go up and down, lost and found, searching for love. Looking for something that lives inside me. For something that lives inside. You won't break my soul. You won't break
siempre, pero con un extra. Lunes a viernes de 17 a 20. Permiso. Gracias. Perdóname, estás sentado en mi butaca, me parece. Ah, bueno, me cambio, no pasa nada. Me parece que es mía igual, pero... No, lo que pasa es que perdí algo. ¿Podés prender la linterna del celular? Sí, igual ya empieza la película. Sí, ya sé, pero se me cayó el Diu. Y estoy segura que lo perdí acá. Está nuevo, está carísimo. Sin me salió. usar. Más que un iPhone. Me salió. Mirá, Iluminame, por favor. ¿De qué color era? Violeta obispo. Nunca vi... Bueno, nunca vi un Diu en realidad. ¿Vos sos OneRage? Sí, ¿El de Casi COVID? casi feliz. Siempre pensé que fue Casi COVID. No, Como no. salió justo con la pandemia. Claro, pero no, casi Ay, no te feliz. puedo creer. Me Sí. grabás un audio para mi amiga para decirle al final no es Casi COVID. Porque siempre cantamos Casi COVID. Ah, mirá. ¿Me grabás? ¿Cómo se llama tu amiga? Luciérnaga. Es re curiosa. Dale. Hola, Luciérnaga. ¡Silencio, pelotudo! Al final es casi feliz. No, fuerte. 2 segundos, pero si no se va a escuchar, no va a creer que sos vos. Bueno. Luciérnaga es casi feliz, no es casi COVID. Este es famoso. Tu amiga perdió Soy el Sebastián. Diu. Habla, Soy dale. Sebastián y tu amiga perdió el Diu. Tranquilo. Creo que sí. Bueno, si llegás a pisar algo raro, por favor prende la luz, ¿qué es eso? Es tu Diu. Ok, Gracias. de nada. Se va. ¿Qué? ¿A dónde? Acá. ¿Qué? ¿Te acordás de mí? No veo nada, no sé. ¿No te acordás de mí? No veo nada. Soy el director de fotografía de la película que trabajamos juntos. ¿Qué película? Hermanos y detectives, la película. No, no laburé ahí. Ah, ¿no laburamos juntos? No. Ah, con razón no me tenés. Escuchame Claro, una cosa. Sí. Me equivoqué de película. Soy un pelotudo. Y bueno, ya está. Voy a empezar a gritar fuego, 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 fuego. No. Vos conmigo gritamos fuego, fuego. No, y en yo- el quilombo me paso de sala. Lo pasaste ahora. Estoy quedando como un pelotudo. Es una chica que acaba. Dale, No. dale, famoso de mierda. Que ahora te haces el copado con No. esa película de mierda, esa serie. No. Y resulta que sos una ortiva. Claro, como vos la ponés, que nadie más la ponga, ¿no? No es así. Ah, no, bueno, No es listo, así. soy famoso cojo que los demás no cojan nadie. Yo empiezo a gritar fuego, vos no te prendés. Y Bueno. te escracho en redes, te escracho en Facebook. Pero yo quiero ver esta película. Yo no, me equivoqué. Y andate, no pasa Y nada. con la guita que hiciste en la película esa que trabajamos juntos. No ¿ves? trabajamos juntos. Dale, hacete el boludo. Fuego, fuego y me seguís. Bueno, que yo creo... Bueno, Seba, ¿qué? ¿qué tal? Sí, sos vos. ¿Viniste solo? Sí, sabes que me tiró una data que parece que se va a incendiar este cine. No. Sí. Pará, porque viste, yo vengo al cine solo también, viste que es medio raro, la gente te juzga, qué sé No, yo. A mí tampoco, pero Va a empezar. ¿me puedo sentar con vos y estamos juntos y comentamos? No, yo prefiero hablar solo. Soy re cinéfilo, te lo re prometo. Yo prefiero ¿Cuál es tu hablar película solo. preferida? Chatrán, Las aventuras de Chatrán. Ay, re triste esa, pero dale, ¿y podés hacer una comparación entre las aventuras de Chatrán y tu obra? No, ninguna. Pero yo tal vez encontraría, porque es un Pero empieza- solitario, a veces pero es empieza medio la película. nostálgico, se Pero pone empieza la triste. película. Bueno, y la comentamos juntos, dale. ¿Cuándo termina? No, vamos, hablando bajito, igual. Dale. Seba, ¿Quién ahora? acá al lado. Ah, ¿qué tal? Está buena esta, Seba. Escúchame, Yo te comento todo. soy actriz. Ah, mirá. Estoy por estrenar mi primera protagónico en una Felicitaciones. salita acá cerquita. Sí, ¿Venís a verla que no hay nadie? pero si estamos acá ahora. Y pero por eso, vos ya estás acá, eso Seba, la podés ver en cualquier momento. Quiero ver la Resta- película. Pero no hay Resta nadie en con la vos. sala, voy a estrenar, no hay nadie. Está con vos, Seba, dale. ¿De qué se trata ahora? Es la historia de mi perro y yo. Toda la vida, desde que mi perro nace hasta que se muere. Seba, te quiero bajar. Bueno, dale, ahora veo. Te espero en la puerta, vení rápido. Te está ahora- apurando, por Seba. favor. Dale, bien, Seba, bien. Capo. Basta, No, pero. basta. Bien, Seba, bien. Quiero ver la película. Sí, bien, Seba. ¿Qué? Flaco. Sí, escucha. Bueno, flaco, no. Sí, que quiero ver la película. Sos Sebastián, no lo puedo Sí, pero creer, no me hermano. moleste más. Es un Quiero ver la fenómeno, película. es un ¿Vos fenómeno. estabas en Mamá Paga? Hace un montón de fenómeno. años, sí. Ah, te puedo creer. Sí. ¿Qué era Mamá Paga? Me lo perdí eso. No, déjame ver la película. Era un programa. Pero yo no vi esa viste el película. Diu? ¿No vieron un Diu acá? ¿Era un dios? ¿Qué color era? Era Violeta Obispo. Pará, ¿Cuál es el Violeta Obispo? ¿Por qué no te Me lo cuidas de co- otra manera? Bueno, pero está en garantía, quiero que me lo paguen, por lo Y, menos. pero ¿cómo lo perdiste? Yo lo llevo todo pisado si alguien lo pisó, no Mi pasa nada. pregunta, Me ¿alguien quedaba vio flojo, Diu? ¿nunca te compraste algo que te queda de otro talle y te lo llevaste igual? Tenés razón. No, porque a él lo visten, ¿sabes? Me iluminás con la linterna. A él lo por visten, a él lo visten. Seba. Es un capo. ¿Qué? ¿Estás con estos chabones? ¿Podemos empezar a espadear? No. Yo me prendo. No. Yo creo que sí. Hacemos, total, está todo Y llama a pagado. la mina también, que está re Quiero ver cómoda. la película, loco.
Quiero ver la película. ¿Para qué la vamos a pagar? ¿Es una película que no vi? Era un programa de Ah, Seba, ¿te puedo Che, pedir ¿no un sienten favor? olor a quemado? Sí, Ay, es verdad, ¿eh? Sí, decime. ¿Vos también te prendés en la Ah, espalda? pensé que estábamos en una sala 4D que era con olor. ¿Te puedo pedir un favorcito? ¿Qué? ¡Ey! Antes del espadeo. Me estoy por poner de novio. Sí. Un videíto para mi novia. No, pero estamos. Escúchame. ¿Qué? Ella está saliendo de la relación. Decile, en este videíto. ¿Qué? Déjalo ese boludo de los No, monos. no voy a decir. Es Rosarina ella. No. Dejalo al boludo de los monos y venite con el pibe. Sí, dale, por favor. Perdón, ¿este es el Diu? ¡Ese! ¡Ay, no! ¡Corramos con! ¿Tenés alcohol en gel? No, usalo, no pasa nada. No pasa nada. Alcohol al gel. La radio en el teatro, el teatro en la radio. 12 de julio, Teatro El Nacional, vuelta y media. Vine hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad, era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho, peor si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Escuchamos a Los Piojos con Vine hasta aquí en vuelta y media a las 6 de la tarde con 28 minutos.
Podés descargarte ahora Pini, la app de los restaurantes que te lleva los mismos platos a los mejores precios. Pedí tu comida rápido, fácil, paga menos y come seguro. Pini, la app de los restaurantes sin intermediarios, solo vos y yo. Pini, come lo mismo, paga menos. La mitad de vuelta y media, la primera hora y media que se va, chau, chau. Pero quiero enfocarme en lo que viene, con los oídos abiertos en esta tarde radial. No importa si no son las 6:30, te pido no seas tan literal. A veces no podemos ser exactos, secciones, música y tandas, es una mitad conceptual. Vuelta y media ya llegó a la mitad. ¿Por qué no soltás el reloj y empezás a relajar? Vas a ver, te vas a emocionar. Cuando suene este tema siempre te vas a acordar que vuelta y media ya llegó a la mitad. Y no nos juzgues si hoy salió algo impuntual. Nos escuchás y nos ves En vivo y on demand. en nuestro canal de YouTube.